La Ruta Nacional 2 exhibe culturas materiales y estéticas características que provienen de numerosas expresiones espontáneas de comercio, religiosidad y cultura. A lo largo de su extensión, desde el Panteón de los Héroes en Asunción hasta el Puente de la Amistad en Ciudad del Este, hay nichos, santuarios y oratorios. Alrededor de ciudades y pueblos se incrementan los puestos de venta de tereré, mate, pojañaná, mosto, carbón zarandeado, miel de abeja, queso, maní, dulces caseros y numerosas chiperías. También son comunes viveros y ventas de cerámicas y muebles de madera. La mayoría son construcciones informales y perecederas, edificadas temporalmente para aprovechar el tráfico constante de automóviles. Muchas están fabricadas de madera y materiales económicos. Los carteles que destacan la mercadería están hechos y pintados a mano. La presente duplicación de la ruta ha evidenciado la caducidad de estas construcciones. Tanto puestos de madera como nichos han sido tumbados para ampliar la carretera. La transitoriedad de la ruta es una cualidad que se ha transferido a edificaciones que colindan con ella. A distintas alturas de la longitud de la Ruta 2 percibimos fenómenos particulares. El tráfico de Asunción comienza en Capiatá, a veces en Itagua. La Catedral de Cacupé, el epicentro católico del país, atrae peregrinajes que colman la Ruta 2 a fin de año. El éxito de la chipería María Ana, cerca de Eusebio Ayala, es visible y palpable en la pobre condición del asfalto a su alrededor. El constante frenar y acelerar de autos, colectivos y camiones, una marea con pleamares determinados, ha llenado de baches el kilómetro 68 y medio. El tramo plano al este de San José de los Arroyos revela el cambio topográfico de cordillera a Caaguazú. La cantidad de programas de radio en idioma portugués aumenta en aproximación al departamento de Alto Paraná, muchos de carácter religioso. La Ruta 2 conecta no solamente las dos ciudades más pobladas de Paraguay, sino también Formosa, Argentina, con el estado de Paraná, Brasil. ¿Qué revela sobre nosotros, transeúntes y pobladores de la Ruta 2, esta arteria vial y carretera vital? ¿Qué nos dice sobre nuestros gustos, costumbres y necesidades? Enfatiza algunas cosas que ya sabíamos, que la yerba mate es la batería vegetal que mantiene despierto al país. Su ubicuidad contrasta con la parvedad del café que se compra casi exclusivamente en estaciones de servicio. Otros fenómenos son síntomas económicos que pertenecen a un momento singular. La presencia de botellas y bidones llenos de un líquido exquisitamente azul es corolario al precio del combustible. La Ruta 2 no distingue entre lo legal, lo informal, lo irregular y lo clandestino. Esta muestra es la acumulación de reflexiones sobre lo que representa la Ruta 2. Parte también de cuestionamientos sobre espacio público, pertenencia, voluntad política y convivencias sociales. ¿Cómo atravesamos esta ruta y cómo en cambio atraviesa ella nuestras realidades e identidades? ¿Se puede habitar un espacio de tránsito? ¿Qué significa permanencia en un lugar no lugar? ¿Qué implica adueñarse de un lugar que es público, ajeno y extraño? Para empezar, implica pensar en espacio, lugar, territorio de manera directa y confrontar suposiciones inconscientes formadas desde lo colectivo y lo contextual. Implica replantear lo básico. ¿Qué es un espacio? ¿Es simplemente lo opuesto del tiempo?
El espacio se define convencionalmente en contraste negativo con el tiempo. Uno es rígido y definido, el otro fluido y libre, ambos vacío del otro. En esta binaria el tiempo ha sido predilecto por sobre el espacio en estudios de filosofía y política. En cambio, según Foucault, el espacio fue tratado como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. El tiempo, por el contrario, era riqueza, fecundidad, vida, dialéctica. ¿Qué pasa si inyectamos un poco de temporalidad en el concepto del espacio? Surge una reformulación del espacio que permanece en flujo, que no termina por coagularse. Más recientemente, el espacio ha sido redefinido como el producto de interrelaciones y la esfera de la posibilidad de la existencia de multiplicidades contemporáneas por Dorin Massey, y específicamente el espacio público como el campo de batalla donde diferentes proyectos hegemónicos se enfrentan, según el modelo agonista de Chantal Mouffe. Lejos de ser fijo, está en constante construcción social y política. La Ruta 2 es un ejemplo relevante de espacio público según estas referencias. Es de propiedad estatal y está abierta, en teoría, a toda la sociedad. Por un lado, no es un lugar que se pueda controlar o administrar fácil o completamente. Por otro lado, rigen un sinnúmero de reglas de tránsito, así como policiales y judiciales. No es un lugar para personas, sino para personas dentro de automóviles. A pesar de todas estas limitaciones, esta ruta es uno de los principales escenarios en donde se visibilizan prácticas hegemónicas sedimentadas y, por extensión, aquellas posibilidades alternativas suprimidas por el orden social dominante. Estas prácticas sedimentadas son parte constitutiva de cualquier sociedad posible, según Mouffe, y son a la vez dadas por sentadas. No se cuestionan. Lo que se considera el orden natural y el sentido común que lo estructura son resultados de esta sedimentación, y la razón de su existir está basada en la exclusión de otras posibilidades. Otras formas de ser, conocer, habitar, han sido y son constantemente suprimidas para mantener el orden predominante actual. Esta es una de las razones por la que el espacio público se entiende fundamentalmente como político y como el escenario donde tensiones entre lo hegemónico y disidencias se manifiestan. No es fácil definir las prácticas sedimentadas en las que vivimos. Están entrelazadas indisolublemente con nuestras identidades geopolíticas, de género, de racialización, de sexualidad, de clase y con nuestras costumbres y tradiciones. Las vestimos día a día como una segunda piel que se hace visible en momentos de otredad y alteridad. En particular, las percibimos cuando estamos en espacio público, rozando contra las segundas pieles de nuestros conciudadanos. Según Achille Mbembe, se sabe que una de las funciones de la máscara es esconder una cara doblándola, el poder del doble en la intersección entre el ser y la apariencia. La otra función es permitirle a aquel que está enmascarado ver a los otros sin ser visto, ver el mundo como si fuera una sombra escondida debajo de la superficie de las cosas. Pero si en la máscara se cruzan el ser y la apariencia, también es verdad que, en la imposibilidad de ver el rostro que oculta la máscara, esa minúscula abertura, la máscara termina siempre autodenunciándose en cuanto que máscara. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos sin movernos? Estar en tránsito, circular, 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 repetir. El mismo camino, la misma ruta. ¿Es siempre el mismo? Cuando más cosas cambian, más cosas quedan igual. ¿Será? Ni detenidas completamente, ni en movimiento completamente.
sino una tercera cosa que es ambos al mismo tiempo. Pasamos por mundo tras mundo tras mundo. Monolitos abandonados, fantasmas de edificios, que en sus paredes acogen recopilaciones de mensajes de seres que alguna vez pasaron por ese mismo lugar. ¿Qué más humano que querer hacer inmortal lo efímero? La ruta de la vida y la muerte una al lado de otra. Progreso y pasado. Chipa y cocido, melancólico y colérico. ¿A dónde van a parar los nichos que ya no están? Relato. Experiencia adolescente, goce y curiosidad sobre la Ruta 2. Esta ruta por la que me desplazo día a día desde que tengo memoria se ha convertido en un objeto de estudio al que nunca dejé de mirarle con curiosidad. Sus colores, sus nuevas tendencias, las frecuentes reparaciones, los proyectos cancelados, el asfalto caliente, la rutina de muchas personas, todos los días en sus mismos puestos. Las zapatillas que se desgastan por el calor del asfalto, el olor a comida rápida, el cemento esparcido en pedazos, las plantas que crecen en cualquier grieta, el grito de los vendedores, los adornos de los colectivos. Me parece increíble hasta hoy que no me ha vencido la normalidad de ver este espacio de vida y trabajo sin curiosidad. Aún me sigo sorprendiendo de la novedad en cada presente. Ya he pasado por todo tipo de situaciones sobre esta ruta. Ya me he caído sobre este asfalto dejando mi sangre sobre ella. Ya me he perdido, aunque esto me dio la oportunidad de conocer nuevos atajos. Ya no hay miedo de caminar de una ciudad a otra en horas de la madrugada, tampoco que terminen los buses. La idea del lugareño. Sobre esta ruta he aprendido quiénes son los malos y quiénes son los buenos. El goce, la fiesta, la calle. Mi práctica artística comenzó sobre el asfalto. Como amigos con recorridos de manada, a solas, adolescente curiosidad que nunca acaba. En estas piezas se ensamblan partes sueltas de objetos que han dejado su función útil, el residuo que he alzado camino a casa. Son varios años de acumular objetos encontrados sobre esta ruta a las que parecen haberle llegado la ocasión o el momento oportuno para dejar el depósito. Historias sueltas, algunas que no quiero recordar. Es que el objeto trae memoria, recuerdos por donde estallan errores, tropiezos y la feliz convivencia en manada, aunque también a solas. Siempre con una mochila a cuestas, ya en miras de llevarme algo. Pienso en la protección a partir de lo simbólico, el objeto que se mezcla con lo poético ritual. Pienso que he dado vuelta a las tantas fórmulas de las religiones para encontrar mi camino de símbolos y formas que desprenden cierta energía que no logro describir, solo sentir. El código que se conecta, quizás con lo que se conoce como espíritu, energía o como lo quieras llamar. Bajamos del vehículo a una gran construcción abandonada. Allí, a pulso del carbón, sobre paredes blancas, inscribían sus deseos eróticos existenciales los habitantes de la comunidad, o visitantes tal vez, no lo sé. Tuve una visión. Me vi rodeado por vivencias de querubines que con picardía se entregaban a lo mundano. Sí, allí en ese abandono las paredes hablaban, me dejaron imágenes mentales. La ruta 2 siempre me deja en reflexión, entre el ir y venir, entre meditaciones de bus, llevando, traficando cosas, yendo y trayendo pasiones en la cabeza, estado de sinestesia permanente. Otra visión tuve cuando dormía en el bus. Te vi entre el vaivén de rostros, entre aplicaciones de celular marcando distancias te encontré. Sobre la ruta se conjugan alucinaciones. De reproducciones kitsch de toda Laya al costado de la ruta aprendí de estética. La incertidumbre del que espera en la parada. Todo esto son visiones fugaces de ventanilla. Migraciones cotidianas. 59 kilómetros ya no me parecen nada. 39 kilómetros calculaste.
y gran distancia tampoco ya es para mí. 5 kilómetros del pueblo. A 50 metros de la ruta 2 habito. Mi cuerpo, en resumidas cuentas, deriva entre la kilométrica banda asfáltica. Yo me desplazo por la ruta 2, entre la capital y una pequeña compañía a la altura del kilómetro 92,5, con tanta frecuencia que, cuando me preguntan en dónde vivo, respondo, en 2 lugares, Asunción y Caribú Potrero. Más precisamente, ahora entiendo, vivo en 3 lugares, Asunción, Caribú Potrero y la ruta 2, por la cantidad de tiempo que estoy tras el volante. Como en otras rutas del país, mi trayecto sobre la ruta 2 está adornado con nichos de todo tipo. Hay solitarias cruces de madera y sofisticadas estructuras construidas de materiales perecederos. Algunos son piramidales, otros en formas de gruta de piedra, otros inspirados en la Basílica de Cagupé, todos en versión miniatura, como si fueran casitas de muñeca. Muchos evidencian el paso de tiempo y eventual abandono. Unos pocos se transforman en oratorio y atraen peregrinos. El diseño de estas estructuras son informales y dependen del criterio de sus creadores. Hasta cierto punto son expresiones populares, espontáneas e improvisadas, aunque no carentes de referencias a las arquitecturas de iglesias, mausoleos y monumentos. Hay nichos sobrios, otros magníficos y semiclasicistas, y otros cargados de flores, cerámicas y demás adornos. Nichos son manifestaciones culturales y religiosas que ocupan nuestro imaginario colectivo del espacio público en Paraguay. Pasan normalmente desapercibidas, forman parte del trasfondo como una planta más, no detienen la mirada. Son estructuras semipermanentes que marcan en un espacio de tránsito una categoría de muerte muy específica, quizás asociada a un concepto del alma en pena y por extensión a la mala visión. Los nichos de ruta cumplen más de una función. La principal es la conmemoración del sitio donde sucedió un fallecimiento, normalmente a causa de un accidente de tráfico. Crea un lugar específico donde prender velas, dejar flores, rezar y colgar un rosario. En eso asemeja una tumba, aunque ausente un cuerpo. Otras funciones son incidentales, como el de señalizar una curva, un cruce o un puente peligroso en la vía pública. En algunos sitios se congregan 2 o más nichos, algunos con varias cruces, indicando una alta tasa de accidentes fatales en la cercanía. Con la presente duplicación de la ruta 2, varios nichos han sido removidos para la construcción viaria. Algunos fueron trasladados en bolsas identificatorias a iglesias o municipios jurisdiccionales. Según Rutas del Este, la empresa contratada para la duplicación, trabajadores se negaron a tocarlos inicialmente. Ahora los nichos yacen tumbados al costado de la ruta. Su poder sobre la superstición ha desvanecido con cada sucesivo contacto. Siento una fascinación hacia estas pequeñas y medianas construcciones. Cada uno me remite a una experiencia ajena de muerte y duelo. Me remite también a la muerte de mi padre, que sucedió sobre la ruta 2, en algún sitio entre Cacupé y Pacaraí. Murió camino al hospital, en la camioneta que mi mamá manejaba de manera desesperada, mientras yo sostenía un retazo de tela blanca fuera de la ventana para alertar a otros conductores. En esos 100 kilómetros se suspendieron todas las leyes de tránsito. Quizá esto esté relacionado a mi fascinación por nuestra costumbre de marcar exactamente dónde muere una persona en la ruta, y me pregunto, ¿cómo se define ese filo entre la vida y la muerte? ¿Cómo y en qué precisa instancia se define a una persona como difunta? ¿Se puede fijar ese momento de la detención de la respiración, en la ausencia de latido o en la cesación de actividad cerebral? ¿Es posible señalar el cuándo y el dónde?